Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo una entrega nueva sobre la lección número 10 del estudio de la epístola a los Efesios, que lleva por título Cónyuges juntos en la cruz. Bueno, en esta sección vamos a estudiar o vamos a comentar aquel pasaje de Efesios capítulo 5, del versículo 22 hasta el versículo 32, donde muestra cuál debe ser el fruto, ok, el fruto del mensaje de la cruz en relación a los cónyuges, cuál debe ser el criterio, cuál debe ser el referente en las relaciones, en este caso conyugales. Y para ello entonces vamos a remitirnos al texto eh, de Efesios capítulo 5, versos 22 al 25, donde dice lo siguiente. Es interesante que en esta sección el pasaje inicie de la siguiente manera, hablando de la sujeción, cuando dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego en el contexto viene a hablar de las casadas y luego viene a hablar de los maridos. Por lo tanto, en este pasaje, cuando se habla de la sujeción procede de ambos. Es decir, sujetados los unos a los otros. El marido debe sujeción a su mujer y por ende la mujer le debe sujeción al esposo. ¿Ok? De esto está hablando. El tema aquí clave es la sujeción. La sujeción. Aquí el tema no es tanto el liderazgo o el mando, sino la sujeción. Y aquí esto es lo importante, que Pablo diga esto, sujetados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en la cultura greco-romana, recuerden que Pablo es importante uno conocer el ambiente, el entorno cultural en la que el texto sagrado fue elaborado. En este caso, Pablo escribe a la comunidad en Efesios, que está en Efesios, o por lo menos a la comunidad, o básicamente las epístolas de Pablo, escribe a las comunidades que están dispersas dentro o a las diversas comunidades que se encuentran dentro de lo que era conocido anteriormente como la oikumene, es decir, el mundo habitado, pero el mundo habitado que al mismo tiempo que fue conquistado y civilizado por el Imperio Romano. Eso es la oikumene. Entonces, ese mundo civilizado, conquistado por el Imperio Romano, evidentemente tiene sus patrones culturales, especialmente en las relaciones conyugales. Entonces, en esos patrones culturales de las relaciones conyugales, obviamente depende del sitio, hay un matriarcado y hay un patriarcado. Por lo menos en Éfeso, debido a la influencia de la deidad, en este caso de Diana. Bueno, Diana era visto prácticamente como la matriarca de la divinidad, en Artemisa, por eso el templo de Artemisa, donde quienes tenían la hegemonía de los servicios religiosos y sociales eran en este caso las mujeres, las sacerdotisas. Entonces, Pablo está introducido, y en ciertas culturas, como en este caso la cultura semítica, la cultura judía y la cultura en el antiguo cercano oriente, domina es el patriarcado, ¿ok? En Éfeso, el matriarcado. Entonces, dentro de estas diversas influencias culturales, Pablo introduce un principio rector para todas las culturas, ¿ok? Un principio transformador, un nuevo paradigma. Este es un nuevo paradigma, un nuevo paradigma que prácticamente voltea y cambia toda esta visión o este patrón cultural en cuanto a las relaciones conyugales. Por eso entonces el nuevo paradigma que Pablo introduce, no,
todos nos debemos sujeción los unos a los otros. Aquí no hay un mandamás. Aquí no hay un mandamás. Todos deben sujeción los unos a los otros. Y por eso Pablo introduce este principio, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. De hecho, sea de paso, en aquella cultura greco-romana había ese sesgo. Había ese sesgo entre judíos y no judíos, judíos y gentiles, circuncisión e incircunciso. La incircuncisión miraba a la circuncisión con menosprecio y viceversa, la circuncisión miraba a la incircuncisión con menosprecio. Había, había división o menosprecio entre helenos y bárbaros, es decir, los helénicos, los helenos, los griegos y los bárbaros. Los bárbaros eran los que no hablaban griego. Eran la gente incivilizada, la gente inculta, la gente no educada en la filosofía, en las artes y en la lógica hebrea, ¿no? Había distinción incluso entre varón y mujer. Por eso Pablo insiste que en el Mesías Yeshua no hay esas distinciones clasistas entre judíos y gentiles. Eso no significa que no había judío y no había gentil, sino que no hay esa distinción clasista, ¿ok? Ese clima cultural de distinción clasista, ese clima no debe existir dentro de la comunidad en el Mesías. Eso es lo que quiere decir. Es decir, en el Mesías no hay esa distinción clasista de judíos y gentiles, de bárbaros y griegos, ¿ok? De hombre, de varón y de mujer. ¿Ok? De varón y de mujer, porque todos somos uno. Aquí el punto es la unidad. Y el camino que aquí Pablo apunta a la unidad es la sujeción de los unos a los otros. Eliminar esa distinción, esa barrera divisoria, ¿ok? No que el hombre es la cabeza y el hombre es el que debe mandar. Entonces, no, la mujer, bueno, en la cultura, en la comunidad de Éfeso, la que manda es Diana. Entonces, la mujer es la que tiene, en este caso, la que tiene predominio. No. Entonces, Pablo dice acá, es interesante, Pablo dice acá, no, sujetados los unos a los otros. Aquí no hay en el Señor no hay esta distinción clasista, sino que todos debemos sujeción, los unos a los otros, y luego dice en el temor de Dios. Algunas variantes textuales dice en el temor del Mesías, es decir, en el temor del Cristos, ¿ok? Del ungido. Hay algunas variantes textuales. Entonces, aquí Pablo entonces está hablando del proceder en el Señor. ¿Cómo es el proceder de los cónyuges? ¿Ok? ¿Cómo debe ser el proceder de los cónyuges en el Señor? ¿Cuál es el referente? Y aquí el referente, y esto es interesante, el referente es el Mesías. Por eso este es el nuevo paradigma. Ahora Pablo va a explicar de qué manera el marido debe sujeción a la esposa, en qué sentido, ¿ok? ¿En qué sentido? Y aquí lo va a explicar. ¿En qué sentido el marido está sujeto a la esposa y en qué sentido las casadas deben estar sujetas a los maridos? Entonces comienza primeramente por las mujeres, porque el entorno cultural de Éfeso, quien tenía el predominio eran las mujeres, y ahora Pablo va a dar línea, pero una línea teniendo como referente al Mesías y dada por el Señor, ¿ok? Obviamente, esto es una enseñanza bajo la autoridad que la Ruach HaKodesh, que la brisa de santidad le confiere en este caso al apóstol. Así que lo que Pablo va a escribir o lo que va a decir es palabra del Señor, es mandato del Señor, es directriz del Señor. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, como al Señor. Es decir, la misma sujeción, la misma sujeción que debe existir en la comunidad hacia el señorío del Mesías, esa es la manera, en ese mismo orden, las casadas deben estar sujetas, ¿ok? Deben estar sujetas a sus propios maridos
como al Señor. Esto es lo que significa el temor de Dios o el temor del Mesías. Es decir, que el temor que nosotros, este temor reverencial que le tenemos al Señor, a Dios, ¿ok? Y que tenemos al Señor, ese es el mismo respeto que las casadas le deben en este caso a sus propios maridos. Este es el principio rector, como al Señor, como al Señor. Si uno lo quiere leer, uno quiere entender qué quiere decir el apóstol como al Señor, bueno, basta leer Colosenses 3:18, el apóstol lo explica en otras palabras, casadas estén sujetas a sus propios maridos como conviene, ¿ok? Como conviene en el Señor. Y ya vamos a ver por qué Pablo da esta directriz, bajo qué paradigma, bajo qué criterio. Uno, la que da el Señor, ¿ok? Y la otra la que da la palabra, y que más adelante el apóstol va, en este caso, a explicar. ¿Ok? Luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y ya vamos a explicar en qué sentido el marido es cabeza. ¿Qué quiere decir cabeza dentro de este contexto? Y quiero de una vez aclarar que aquí cabeza no tiene que ver con mando. Cabeza no es jefatura, no es el mando, ¿ok? No, no es en ese contexto. Ya vamos a ver cuál es el contexto de cabeza. Primero en el criterio bíblico y en el mismo contexto del pasaje. Entonces, así como el Mesías es cabeza de la congregación, porque el marido dice es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la congregación. Es decir, que el paradigma de las relaciones es el Mesías. Entonces, la mujer debe sujeción al marido como la congregación está sujeta al Señor. Y por otro lado, el marido le debe entrega a su esposa como el Mesías, o mejor dicho, el marido es cabeza de la mujer como el Mesías es cabeza de la congregación. Y fíjense que el Mesías ejerce esta función de ser cabeza de la congregación en este contexto, ya que Él es el Salvador del cuerpo. O sea, el Mesías llega a convertirse en cabeza de la congregación porque el Mesías hizo algo en beneficio de la congregación. ¿Ok? Es decir, la congregación, el Mesías gana la sujeción de la congregación porque el Mesías llegó a convertirse en el Salvador de su propio cuerpo. Él es el que le da la salud o el que le da la salvación al cuerpo. El Mesías hizo algo, ¿ok? Hizo algo a favor de la congregación, que es su cuerpo, y hasta a su vez hace que gane con este acto, gane la admiración, gane la sujeción, en este caso, al Mesías, reconociéndolo como, en este caso, la cabeza. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Así que, como la congregación está sujeta al Mesías, ¿ok? Así también las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todos. Ese es el referente. Entonces, el referente a seguir, ¿ok? O la manera en que la mujer debe sujeción al marido es de la misma manera como la congregación está sujeta al Mesías. ¿Y por qué la congregación está sujeta al Mesías? Porque el Mesías hizo algo en beneficio de la comunidad y fue que el Mesías llegó a convertirse en el Salvador del cuerpo, en el Salvador de la comunidad mesiánica. Es el Salvador. Por lo tanto, él ganó en este caso esa subordinación o esa sujeción voluntaria, por supuesto, debido al beneficio que esta cabeza en este caso, le ha proporcionado. Ahora bien,
Entonces, este es el referente, este es el referente de lo que Pablo aquí en este caso menciona. Así que aquí no hay matriarcado. Aquí no hay matriarcado, pero tampoco aquí está hablando de un patriarcado como tal. No es el sentido que aquí el texto viene a decir. Ahora, de qué manera entonces el marido también debe estar sujeto a la mujer, aunque es verdad, Pablo no está hablando directamente de sujeción, pero sí está implícito porque ya en el contexto lo hemos leído, sujétense los unos a los otros. Entonces, ¿de qué manera el marido como cabeza está sujeto a la mujer? Aquí lo explica, en una sujeción de amor. ¿Okay? En una sujeción de amor de la misma manera como el Mesías se sujetó a la congregación amándola. Ese es el punto. Y eso es una forma de sujeción. Maridos amen a sus mujeres. ¿Ok? Maridos amen a sus mujeres. Este es el criterio. Así como el Mesías. Fíjense entonces que el criterio de las relaciones en el Señor debe ser el Mesías. La comunidad está sujeta al Mesías. Por lo tanto, esa es la sujeción que la esposa le debe al marido. Y el Mesías llegó a sujetarse o a convertirse en el salvador de la congregación de esa manera. Entonces el marido debe amar a su mujer. Dice, el Mesías amó a la congregación. ¿Y de qué manera la amó? ¿Ok? ¿De qué manera la amó? Dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ahora, aquí me quiero detener específicamente en la obra del Mesías a favor de la congregación. De acuerdo a otros pasajes que el apóstol Pablo enseña, dice que el Mesías compró, dice, por precio fuiste comprado. Por precio. ¿Por qué Pablo utiliza la metáfora del precio, de la compra, de la adquisición por la compra? ¿Por qué? Porque en la antigüedad, y aquí por eso Pablo da estos criterios y estos referentes, porque en la antigüedad lo que se conoce como matrimonio no es la misma forma como hoy en día, específicamente en Occidente. En Occidente se casan. Es decir, en aquella época la mujer era una propiedad. El hombre que se casaba literalmente adquiría una propiedad como comprar un carro, como comprar una oveja, comprar una vaca, comprar un burro, ¿ok? Como comprar una casa. En aquel ambiente cultural, el paradigma que se tenía de hombre-mujer es que la mujer era una propiedad para el hombre. La mujer no tenía autonomía propia, siempre dependiente, en este caso, del marido. Por lo menos las mujeres, mientras tuviesen un padre, estaban bajo la tutela del padre. ¿Ok? Estaban bajo la tutela del padre. Una vez ya casada, estaban bajo la tutela, en este caso, bajo la tutela del marido. Sin embargo, había una diferencia. Por ejemplo, en la cultura semítica, en la cultura judía, la mujer no tenía iniciativa para el divorcio. En cambio, en la cultura greco-romana sí. Okay. Era la única diferencia. La mujer sí eh, tenía el derecho, estaba la legislación de que la mujer podía tomar la iniciativa para una separación. ¿Ok? Y precisamente este es el tema de la subordinación, de la sujeción. Entonces, pero la costumbre era que cuando el hombre se casaba, adquiría, compraba a la mujer, pagaba un precio, un determinado precio de dote, ¿ok? La compraba, la adquiría porque la mujer en aquella época implicaba cierto valor económico dentro de la familia. ¿En qué sentido? Porque la mujer en aquella época, ¿ok? Era la que cuidaba el ganado, era la que ayudaba en la agricultura,
¿ok? En la cosecha, en la siembra, era la que tejía, era la que elaboraba el pan, era la que sacaba el agua o buscaba el agua. Así que la mujer, en cierta manera, brindaba un aporte económico, brindaba un aporte económico. Por lo tanto, el hecho de que la familia se desprendiera de la mujer implicaba una cierta, o implica en este caso una pérdida económica o una pérdida en la contribución económica de la familia. Por eso entonces se establecía un precio. ¿Ok? A eso se refiere, se establecía un precio. Ahora, en este caso, por eso Pablo dice, tomando ese referente o esa figura, el Mesías pagó un precio para nuestra redención, para nuestra adquisición. Es decir, llegar a ser adquisición del Mesías, para pertenecer a su señorío, él tuvo que hacer algo. En este caso, él nos compró, él pagó un precio y el precio fue su sangre. El precio fue su sangre. En ese sentido, en ese contexto, pero este Mesías no adquirió a la esposa sencillamente por alguna necesidad que el Mesías tuviese, como en aquella época que los hombres adquirían mujer, bueno, por una necesidad en particular, sencillamente por una necesidad sexual o por una necesidad económica para que me ayude, para que me haga las tareas, para que me haga los trabajos, para que me teja, para que me cocine, porque esa era la figura utilitaria de la mujer. La mujer era vista solamente como una figura utilitaria, lo que me beneficiaba a mí. Al contrario, el Mesías no hizo eso. El Mesías adquiere a la comunidad, no para que la comunidad le sirva, sino para beneficiarla, porque la ama. El móvil era el amor, y eso es lo que es el concepto, y me encanta el concepto ágape, ¿ok? Que aquí se tiene, porque el concepto ágape es un amor desprendido, es un amor sacrificial, un amor que se entrega, que se sacrifica sin pedir algo a cambio. Y este es el referente, por eso utiliza Pablo el término ágape, no el término eros. No dice que el Mesías amó a la congregación con amor erótico, con un amor de deseo, porque el eros es el mismo concepto hebreo de ta'avá. Ta'avá significa el amor, pero es un amor a cambio de un deseo, es decir, no es amor en sí, sino que más bien es un deseo. El eros y el concepto hebreo de ta'avá es un deseo. Es decir, yo quiero a esta mujer o quiero a esta mujer por algo a cambio, porque deseo de ella algo. Eso es cero, ¿ok? Eso es cero. Y muchos matrimonios incurrían a este tipo de motivaciones. Muchos hombres adquirían a la mujer solamente por recibir de ella algo. Su cuerpo, ¿ok? Por sexo, por conveniencias familiares, sociales, porque esta mujer es de tal familia, ¿ok? O por la conveniencia utilitaria que la mujer me brinda dentro del hogar, la contribución económica, en fin. Entonces, ese es el criterio que aquí Pablo está dando en esta epístola. El criterio por el cual el Mesías compró a la congregación no era por una motivación egoísta, no era por una motivación solamente porque el Mesías quiere algo de no. No, el Mesías amó a la congregación, se entregó a sí mismo por ella para hacer algo en favor de ella. Ese es el criterio, ese es el ágape, ese es el ágape. O sea, el hombre, en este caso el Mesías como cabeza de la congregación, se gana el amor, se gana la admiración y se gana la sujeción porque el Mesías no es porque el Mesías es la cabeza y él es el que manda, no. No es una sujeción forzada, es una sujeción ganada por el amor, porque el Mesías hace algo en beneficio de la congregación. Entonces, ¿qué hizo? Se entregó por ella, la compró con su sangre, dice,
para santificarla, para consagrarla, para hacerla de su propiedad, pero hacerla de su propiedad para beneficiarla. En este caso, para santificarla, limpiándola o purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí el lavamiento del agua está haciendo referencia a la inmersión en agua. En el contexto judío, cuando, de hecho, la palabra para matrimonio en el hebreo es la palabra kiddushim. Kiddushim literalmente significa santificación. Es decir, cuando un esposo adquiere una esposa pagando la dote, entonces el marido santifica a la esposa y viceversa. Es decir, los unos y los otros quedan consagrados, santificados, apartados, separados el uno para el otro. Por eso se dice en matrimonio kiddushim, es una separación. El hombre se aparta, se separa de las demás para consagrarse a su esposa y viceversa. La esposa se separa del resto de los hombres para dedicarse y consagrarse a su marido. Esto es el punto. Esto es el punto. Ahora, en la cultura judía, cuando la mujer iba a estar con el esposo, se iban a unir, la mujer tenía que cuidar su ciclo menstrual. Recuerden que en la Torá hay una instrucción de que el hombre no debía llegarse a su esposa mientras la mujer menstruaba. Por lo tanto, ella tenía que esperar su último día de menstruación, que lo promedio era 3 a 5 días, y luego respetar los días de la nidá, los días de separación, desde el día de su última menstruación, contar 8 días. A los 8 días, la mujer estaba apta para estar con el marido. O sea, en la Torá está regulada incluso el tiempo de vida marital. O sea, la intimidad sexual tenía un ciclo, era basado en ciclos, y los ciclos están en la Torá. ¿Ok? Así que vaya, lea ya Levíticos 15. Levíticos 15 están esos criterios. Así que, y el judaísmo hasta el día de hoy respeta esos criterios que lamentablemente en Occidente se pasa esos criterios por alto. Pero bueno, eso era para distinguir entre lo santo y lo santo y lo común. Así que el Señor incluso dio directrices, ¿ok? Dio directrices en el cual, pues, la pareja que sigue la Torá, pues debe mantener esta distinción y esta separación del resto de las naciones, que esto no se ni pendiente con estos temas. Ahora bien, entonces cuando la mujer estaba apta al octavo día, ella iba y se sumergía, se purificaba, ya cuando en ella ya no había mancha, rastros de impureza. A eso es lo que hace referencia mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ok? Ya la mujer se ha purificado de su mancha menstrual, si se quiere decir. ¿Ok? Viene, se sumerge y viste entonces una ropa, la ropa apropiada, una ropa blanca apropiada. Entonces allí la mujer, allí es donde una vez ella purificada se llevaba a cabo el kiddushin o la boda, ¿ok? O la boda donde el hombre consuma la unión con en este caso, con su mujer. Por eso esa es la figura, ese es el referente de la figura del lenguaje que aquí Pablo emplea, ¿no? Cuando dice limpiándole en el lavamiento del agua, pero aquí el lavamiento del agua representa la palabra. Dice, para presentársela gloriosa para sí mismo, una congregación que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo general, cuando se habla de presentársela gloriosa para sí mismo, el lector común cree que esto está hablando de la segunda venida, de la segunda parousia o de la segunda presencia, ¿ok? De la segunda llegada del Mesías, y no es así, sino que, sino que en el momento que aceptamos al Mesías como Señor, en ese momento ocurre el Kiddushim.
En ese momento el Mesías se convierte en el esposo, ¿ok? Y por lo tanto, en ese momento se da instantáneamente el Kiddushin, la consagración. Estamos separados para Él. Y Él al mismo tiempo nos purifica, una vez que somos sumergidos en agua, Él al mismo tiempo nos purifica por la palabra. Pues a la palabra, a ser ahora la rectora de la conducta, esta palabra ejerce como cual levadura una influencia leudante que ejerce en la comunidad mesiánica o en la comunidad de los creyentes una influencia purificadora, santificadora de la conducta. A tal punto, dice aquí, que él presenta su congregación para sí mismo, una congregación que no tiene mancha ni arruga. Es decir, que esta santidad y como dice aquí, que fuese santa y sin mancha, esta santidad y esta pureza es la pureza y la santidad en la que la comunidad ahora vive en el Señor. No es que cuando el Señor venga va a alcanzar esta santidad y esta pureza, no. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola, cuando menciona, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Es decir, la comunidad se santifica, se consagra, se aparta, se separa para el Mesías en el momento de la mikve, en el momento de la inmersión en agua. Ahora la congregación sujeta a la palabra es como ella llega a ser purificada y santificada. Pero este carácter de santidad y de pureza la alcanza en este Olam Hasé, en este mundo presente, la alcanza en el Señor. En el Señor. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, dice, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. El ser guardado irreprensible hasta la aparición del Señor quiere decir es esa transición desde el momento en que somos santificados, apartados en el Mesías, hasta su aparición. En esa transición hay una promesa. El Dios de paz puede guardarnos a nosotros sin reprensión, de manera irreprensible, es decir, sin mancha. Aquel que es poderoso, como dice Judas, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que esto es lo que el Mesías hace a favor de la congregación, la santifica, la purifica a través del ministerio de la palabra, ministrando su palabra a la comunidad. De esa manera la santifica, de esa manera la purifica. Entonces, él adquiere con su sangre, la compra por su sangre, llega a ser su adquisición a través de su muerte, y ahora por el ministerio de la palabra y por el ministerio del Espíritu, ¿ok? El Mesías santifica a su congregación y la purifica. Como dice el maestro, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, de esa misma manera, el marido ama a su mujer, no para obtener de ella un beneficio. ¿Ok? El móvil del marido no debe ser amarla para adquirir de ella algo. No, el marido viene a servir. Esa es la sujeción del marido. O sea, la sujeción del marido es amarla, y amarla significa aquí servirla, ¿ok? Dándole honor, sustentándola, como más adelante viene en este caso a mencionar. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, teniendo entonces el referente. Entonces el paradigma de la conducta del esposo hacia su esposa es el Mesías. Es el Mesías. Entonces el marido debe amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
¿ok? Como a sus mismos cuerpos. Es que la mujer es, como dijo Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es parte de mi cuerpo y aquí lo va a explicar. Ella es parte de mi cuerpo, o sea, es mi cuerpo en realidad. Entonces, el marido al amar a su mujer ama su cuerpo, porque dice, el que ama a su mujer a sí mismo se está amando a sí mismo, porque la mujer es cuerpo del hombre. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes, ¿qué hace con su carne? ¿Qué hace con su cuerpo? Lo sustenta, lo alimenta, lo nutre y por lo tanto lo honra. Lo honra, ¿eh? Con buena ropa, lo honra con buena comida, eh, dándole el buen descanso. Entonces, es decir, el hombre, el dueño del cuerpo, no va a maltratar su cuerpo, no se maltrata a sí mismo, al contrario, todo lo que hace el dueño del cuerpo es para beneficiar al cuerpo, para que el cuerpo se siente, esté bien, esté honrado, esté sustentado, esté nutrido. Entonces, de la misma manera, es lo que el hombre debe amar, en este caso, a su mujer. Por otro lado, en Colosenses 3:19 dice, esposos amen a sus esposas y no sean ásperos o no sean duros, en este caso, con ellas. Así que este es el paradigma de las relaciones. Entonces, como el Mesías amó a la congregación entregándose por ella, con su entrega la adquiere, la compra con el precio de sangre y luego ahora la santifica mediante el ministerio de la palabra. Entonces, el marido ama a su esposa, ama su cuerpo, dándole sustento y dándole, en este caso, el peso de honra. ¿Ok? Ese es el peso de honra. Ya la mujer, no debemos ver a la mujer como un instrumento de utilidad, porque yo no voy a amar o a tratar a mi esposa según el beneficio que yo le pueda, en este caso, sacar. Entonces ya eso no es ágape, ya eso rompe y destruye el vínculo, en este caso, de una relación, porque si ese es el motivo, es un motivo que conlleva a pecado y por lo tanto ese pecado genera una desvinculación y genera una separación. En ese sentido, no debemos andar como el resto de los gentiles, que de hecho, dicho sea de paso, muchos se casan sencillamente por beneficios utilitarios. ¿Ok? Por obtener de la otra persona algo que a mí me beneficie. Y ese no debe ser el criterio. Ese no debe ser el criterio. El criterio es porque el marido la ama y hace algo por ella. ¿Ok? La beneficia. El marido es su benefactor, es su servidor, le sirve. ¿Ok? Le beneficia. En este caso la sustenta y en este caso la honra. Y de esta manera entonces el marido gana la sujeción voluntaria, en este caso de su esposa. Por eso dice entonces luego, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, como también el Señor a su congregación. Porque luego dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, esto está haciendo eco del principio de Génesis capítulo 2. ¿Ok? Esto es el eco, porque cuando el Señor declara no es bueno que el hombre esté solo, dice el texto, le haré una ayuda. No me gustan las traducciones españolas que dicen ayuda idónea. No es ese el concepto. Si uno lee el texto hebreo, la palabra es una ayuda. La palabra hebrea es etzer ekenekdo. Y la palabra ekenekdo no es ayuda idónea, sino una ayuda opuesta, una ayuda contraria. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Es decir, el hombre como unidad individual, ¿ok? El hombre crea primero el hombre estaba solo, ¿ok? Estaba solo, un cuerpo, un solo cuerpo.
Entonces, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré una ayuda opuesta. O sea, alguien que esté frente a él. De hecho, la idea de la pareja no es alguien que está a tu lado. O sea, en la mentalidad hebrea no es que la pareja está a tu lado, no. La pareja está frente a ti, que frente a frente, cara a cara. No es al lado, uno al lado del otro, no. Es uno enfrente del otro. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Entonces, cuando dice, le daré una ayuda, una etzeret kenegdo, quiere decir una ayuda opuesta, una ayuda contraria, ¿ok? Pero que le hace de contraparte. Los rabinos dicen, bueno, será una ayuda contra él si la mujer es malvada. Si la mujer es una malvada, es una ayuda contra él. O sea, va en contra de él. Pero si la mujer es una sádica, es una mujer piadosa, entonces será una ayuda para apoyarle, para complementarle, para asistirle. Eso sería más o menos la idea. No, pero la idea en el hebreo es, Kenegdo es una ayuda que está opuesta, que está contraria. Entonces, ¿de qué manera es que va a estar contraria? Entonces, luego el relato continúa que el Eterno hizo caer a Adán en un sueño profundo y dice el texto hebreo, y de su costado construyó a una mujer. De su costado construyó, el verbo construir, vaná, construyó una mujer de su costado. La palabra costado, las versiones bíblicas lo traducen como costilla y no es costilla. Lamento mucho informarles que en el hebreo la palabra no es costilla. La palabra costado significa lo que está al lado, lo de al lado. Si uno hace, si uno busca esta palabra que en el manuscrito emplea como costado, si uno lo rastrea en la escritura, siempre tiene que ver con lo que está al lado, no con la costilla, sino con lo que está al lado. Por ejemplo, cuando se habla de al lado del santuario, utiliza esa palabra. ¿Ok? Utiliza esa palabra. En uno de los referentes que tiene que ver con el santuario, la palabra un costado del santuario quiere decir un lado, una parte, en este caso, del santuario. Quiere decir que lo más probable, lo que parece indicar el texto hebreo es que el hombre fue partido por la mitad. ¿Ok? De la mitad del cuerpo de Adán es que el Eterno construye a la mujer, es decir, de la mitad, o sea, el hombre como un solo cuerpo, como una unidad orgánica, es partido por de la mitad construye la mujer y de la otra mitad vuelve nuevamente la unidad orgánica del cuerpo del hombre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la metáfora que quiere enseñar el texto hebreo es que la mujer es su cuerpo. O sea, la mujer es parte de su cuerpo. Y ahí entonces entendemos el concepto de cabeza. En el hebreo, cabeza, rosh, no significa, no está hablando de jerarquía y de mando. Está hablando de fuente, de dónde tú procedes. El marido es cabeza de la mujer porque la mujer procede del varón. Eso es lo que está aquí mencionando. Y Pablo entonces va a explicar que esto es un sot, lo que llama misterio. Misterio significa esto es un secreto escondido. Esto es un sot, esto esconde un secreto de que la congregación, entre el Mesías y la congregación, es que la congregación parte del Mesías. Si no hay Mesías, no hay congregación. Entonces, la congregación surge a partir de lo que hizo el Mesías. Si el Mesías no se entrega y no nos adquiere con su sangre, no hay iglesia. No hay comunidad mesiánica, no hay congregación. En ese sentido, el Mesías es cabeza, ¿ok? Porque la congregación parte, en este caso, de él. Entonces, por eso cuando el Eterno le presenta a la mujer, al varón, dice, esta es, en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Ok? Y luego entonces Moisés escribe bajo la inspiración del Espíritu, dice, por tanto,
como dice aquí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará o se unirá. La palabra hebrea davak significa soldar, volver a unir, porque eso es lo que hizo el Señor. El hombre estaba solo. Entonces el Señor tomó de su costado, tomó de su mitad, construyó a la mujer y están separados, ¿no? Ahora, cuando el hombre deja a padre y a madre, entonces de esa separación vuelven otra vez a unirse. Por eso dice, se unirá a su mujer, se apegará. Davak en el hebreo. O sea, la palabra pegar significa soldar, se vuelven a unir. Y en ese sentido, los dos serán para una carne. Levasar ejat, me gusta la palabra hebrea, los dos para una carne. Es decir, cuando el uno se entrega para el otro, es decir, la pareja, el uno para el otro, y eso es lo que habla entonces Pablo, el sujetarse los unos a los otros, está hablando de esa relación recíproca. Es decir, el uno se consagra, el uno se concentra en el otro y el otro y el otro en este. O sea, en esa reciprocidad, entonces es donde se logra la unidad. Llegan de esa manera a ser una sola carne o para una sola carne. Entonces, este es, y luego dice, este es el gran misterio, este es el gran secreto, este es el gran sot. Y entonces Pablo dice, acerca del Mesías y en la congregación. ¿Ok? Por eso dice la escritura que el que se une al Señor es un espíritu en el Señor. ¿Ok? El que en cambio, el que se une a una prostituta, pues es uno con la prostituta, pero el que se une al Señor es un espíritu en el Señor. Eso es lo que está hablando. Es decir, estuvimos separados, ¿ok? La congregación y el Mesías estuvo separada, pero gracias a lo que hizo el Mesías, que la adquiere con su sangre, la compra, la santifica, la consagra y en ese sentido la presenta a sí misma, la atrae a sí misma para unirse, en este caso, a ella, para unirse a ella, pero honrándola, salvándola, ¿ok? Nutriéndola, alimentándola, sustentándola. Entonces, de esa manera, el marido debe ser asemejar al Mesías en su relación con la esposa. Y viceversa. De esa manera, entonces la mujer le debe sujeción al marido para ilustrar la relación entre el Mesías y en este caso y la iglesia. Entonces, la relación del Mesías y la iglesia debe ser representada en la vida conyugal en este caso, de la pareja. Ese es el orden divino, y es así como el Señor ha indicado cómo es que en el hogar debe funcionar en este caso, las relaciones. El marido imitando al Mesías, y la mujer imitando a la congregación. Ese es el orden que el Señor estableció, imitar a la congregación para representar la relación entre el Mesías como cabeza, es decir, como fuente, y la congregación como parte de su cuerpo, como parte de sus huesos, como parte de su carne. ¿Okay? Entonces, en base a esta idea, así también haga cada uno de ustedes, cada uno ame a su mujer como a sí mismo, ¿okay? Como a su propio cuerpo. Bueno, es su cuerpo, porque el marido es cabeza en el sentido de que él es la fuente de donde la mujer procede. Por eso dice, la mujer procede del varón. ¿Ok? Y el marido y el Mesías es cabeza del hombre, porque por supuesto, el hombre es creación, en este caso, de su cabeza, que es el Mesías, y la cabeza del Mesías, en este caso, es Dios. O sea, porque la humanidad del Mesías procede directamente de Dios, como enseñan los evangelios, ¿no? La Ruach HaKodesh fecundó, en este caso, a la mujer, y de allí surge, en este caso, el Mesías. Entonces, la idea de cabeza es la idea de fuente, ¿ok? Fuente.
Entonces, así cada uno de ustedes, cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que tenga en respeto, en este caso, a su marido. Así que, mis queridos, de esta manera es como el Señor quiere que hombre y mujer se relacionen, porque de esa manera el Señor quiere revelar ese sot, ese secreto escondido, ese misterio escondido del Mesías y en este caso y de su congregación. De esa manera entonces, juntos los cónyuges permanecen juntos ante la revelación de la cruz. Y que esto sea así hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días y podamos decir amén.